Listo, bueno, muy buenas tardes para todos. Hoy les presento a Carol Vanessa Petty Moreno. Ella es residente de segundo año del programa de ginecología y obstetricia de la Universidad Libre Seccional Cali. Ella hoy nos va a hablar de un tema que pocas veces afrontamos desde esta perspectiva. Si bien la hipertensión severa siempre estamos acostumbrados como a relacionarla cuando le dicen paciente con hipertensión severa, crisis hipertensiva, uno siempre piensa en preeclampsia, lo cual está muy bien porque es nuestra causa más frecuente de presentación durante el embarazo, pero el título de esta presentación es hipertensión severa, no todo es preeclampsia. Bueno, adelante, Carol. Bueno, como lo dijo la doctora, hoy les voy a hablar de hipertensión severa en el embarazo. Entonces, en relación al contenido de la charla, Ya. Entonces, en relación al contenido de la charla, les voy a hablar sobre una breve introducción en general de los trastornos de hipertensión del embarazo, la epidemiología relacionada a estos trastornos, la definición de qué es hipertensión arterial en el embarazo y qué es hipertensión severa, la etiología relacionada al desarrollo de esos trastornos hipertensivos del embarazo, una fisiología y principalmente la fisiopatología y la hipertensión arterial, las complicaciones asociadas al desarrollo de la hipertensión severa en el embarazo, los trastornos hipertensivos específicos del embarazo, el enfoque diagnóstico ya de la hipertensión severa, lo relacionado a la evaluación y el tratamiento, el manejo posterior hacia el control de la hipertensión severa, el manejo en el posparto y finalmente unas conclusiones. De esa manera de introducción es importante pues decir, hablando de los trastornos hipertensivos en general, estos son una de las complicaciones que mayor repercusión van a tener en la salud materna, continúan siendo una de las principales causas de mortalidad tanto materna como fetal en el embarazo en todo el mundo, afectan entre 5 hasta el 10% de todos los embarazos y va a abarcar un espectro de presentación que va a ser desde la hipertensión arterial crónica hasta la eclampsia. Se conoce que estos trastornos hipertensivos van a asociar a mayor riesgo de presentar enfermedad cardiovascular tanto a la madre como a su bebé en un futuro, independientemente de los trastornos tradicionales para la enfermedad cardiovascular. Entonces, en relación a la epidemiología, importante decir que estos trastornos son una gran problemática de salud pública a nivel mundial, dado a, como lo dije anteriormente, van a afectar entre el 5 hasta el 10% de todos los embarazos y van a contribuir a más de 70.000 muertes maternas y aproximadamente más de 500.000 muertes fetales al año en todo el mundo. Estos van a causar entre el 7 y el 15% de la mortalidad materna, siendo la preeclampsia la causa más común asociada, presentándose desde un 2 incluso hasta un 10% de los casos. En relación a su presentación, los trastornos hipertensivos se van a presentar donde los pacientes van a tener menor acceso a los controles prenatales, evidenciándose una prevalencia que va desde el 1.8% hasta el 16.7% en los países en vías de desarrollo, versus ese 0.4% de presentación que se da en los países ya desarrollados. A pesar de que en los últimos años los trastornos han sido la segunda causa obstétrica más común de mortalidad, en las últimas 3 décadas, las diferentes intervenciones y las mejoras en cuanto a la prevención y el tratamiento han significado una disminución de esta tasa de mortalidad, pasando de 39.8 casos por cada 100.000 en 1990 a 27.8 casos por cada 100.000 en el año 2019. En relación a Colombia, de acuerdo a los datos reportados por el Boletín Epidemiológico del Instituto Nacional de Salud, del año 2029 al año 2025, los trastornos hipertensivos constituyeron la principal causa de morbilidad materna extrema, como lo vemos acá en esta imagen, ubicándose en esta primera posición. Y en relación a la epidemiología, la mortalidad, en el último boletín epidemiológico de la semana 6 del año 2026, la principal causa directa de mortalidad se asoció a los trastornos hipertensivos, representando un 35.7% en lo que vamos del año. Ya hablando en cuanto a la definición, el Colegio Americano en Ginecología y Obstetricia y la AJA nos define que vamos a hablar de hipertensión arterial en el embarazo cuando tengamos un hallazgo de una presión arterial mayor o igual a 140/90 en 2 mediciones separadas por al menos 4 horas. Y vamos a hablar de hipertensión severa en el embarazo cuando tengamos un hallazgo de una presión arterial mayor o igual a 160/110 en al menos 2 mediciones tomadas en un periodo de 15 minutos.
En relación a la etiología, se conoce que las diferentes entidades que van a generar esta disminución del flujo sanguíneo enteroplacentario y también van a llevar a la insuficiencia vascular, como los trastornos hipertensivos, la enfermedad renal, la diabetes, también incluso las trombofilias o la enfermedad de inmune, se van a asociar a este mayor riesgo de presentar un trastorno hipertensivo en el embarazo. También tenemos otras condiciones, como el antecedente de un trastorno hipertensivo en un embarazo previo, el antecedente de un síndrome GERD, la obesidad materna, la edad materna mayor a 35 años, incluso el antecedente de familia de primer grado, un trastorno hipertensivo, va a generar un aumento elevado y una progresión, incluso pues, de preeclampsia de estas pacientes. Entonces, ya hablando un poco de esa fisiología cardiovascular, se conoce que los diferentes cambios hormonales que se presentan en el embarazo van a inducir una serie de cambios adaptativos en esa fisiología cardiovascular. Entonces, como lo vemos en esta imagen, en el primer trimestre vamos a tener un aumento de los niveles de estrógeno, progesterona y relaxina, que va a llevar pues finalmente a una liberación aumentada del óxido nítrico, llevando pues finalmente a una vasodilatación sistémica y a la disminución de la resistencia vascular periférica. Concomitante a este aumento de los niveles hormonales, se va a presentar una mayor activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, llevando un aumento de la retención de sal y de sodio a nivel renal, llevando ese aumento en la expansión del volumen plasmático. Se conoce también que junto con esta expansión del volumen plasmático, o asociado a ese aumento de la masa ventricular, se va a aumentar el volumen sistólico. Entonces, como cambio adaptativo, también asociado a esta vasodilatación sistémica y a la anemia fisiológica que se presenta en el embarazo, se va a presentar un aumento de la frecuencia cardíaca, en donde este aumento de la frecuencia cardíaca aumentado o asociado a este aumento del volumen sistólico nos va a llevar al aumento del gasto cardíaco, que finalmente se va a generar como medida compensatoria para mantener la perfusión sanguínea adecuada a la madre y también a la unidad enteroplacentaria. Entonces se relaciona a la presión arterial que evidenciamos. Evidenciamos que desde el primer trimestre vamos a tener una disminución de los niveles de la presión arterial en relación pues, a esa etapa pregestacional. Esta disminución que va a ser mucho más marcada, va a ser mayor en el segundo trimestre, aumentándose ligeramente los valores de presión arterial en el tercer trimestre y ya volviendo a valores pregestacionales en esta etapa postparto. Entonces, la fisiopatología de la hipertensión arterial se considera que es multifactorial, pero principalmente va a estar centrada en una disfunción endotelial que se va a caracterizar por este desequilibrio entre los factores vasodilatadores y vasoconstrictores que van a llevar pues, finalmente este aumento de la resistencia vascular periférica y también del gasto cardíaco regulados por factores genéticos, por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, también por la actividad del sistema simpático, incluso también por el estrés oxidativo. Entonces, ya hablando especialmente de la disfunción endotelial, como lo dije anteriormente, se va a caracterizar por ese desequilibrio entre los factores vasodilatadores y vasoconstrictores que van a tener principalmente una función a nivel del endotelio, conocidos más que todo el óxido nítrico, la angiotensina 2 y la endotelina. Se ha reconocido en los últimos años el papel fundamental que tienen las endotelinas, que son unas potentes sustancias vasoconstrictoras en aumentar esta presión arterial. Se conoce que estas van a generar un aumento del tono vascular y también van a promover que a nivel renal se promueva esa retención de sodio y de agua, llevando pues al aumento de la presión arterial. En relación pues al sistema renina-angiotensina-aldosterona, es reconocido como uno de los sistemas endocrinos más importantes involucrados en el desarrollo de la hipertensión arterial. Se sabe entonces que la renina va a ser liberada del aparato justaglomerular del riñón como respuesta a una hipoperfusión renal o también a la ingesta disminuida de sal o también por la activación del sistema simpático. Entonces esta renina nos va a convertir este angiotensinógeno en angiotensina 1, que es una sustancia fisiológicamente inactiva que rápidamente a nivel del pulmón se va a convertir en angiotensina 2 por la acción de la enzima convertidora de angiotensina. Y finalmente, esta es la sustancia que va a tener ese potencial efecto vasoconstrictor, llevando ese aumento de la presión arterial y también va a promover que a nivel de la glándula suprarrenal se libere aldosterona, llevando también a esa retención de sodio de agua finalmente y aumentando más la presión arterial. En los últimos años se han reconocido 4 receptores importantes de esta angiotensina 2. El de mayor importancia clínica, este receptor AT1, que tiene como función generar una vasoconstricción, tanto venosa como arterial, también va a generar una hipertrofia y una fibrosis de las células vasculares y las células miocárdicas, por lo que finalmente esta activación crónica de este receptor va a llevar a una hipertensión,
a una hipertrofia y una fibrosis de las células tanto vasculares como las células miocárdicas. Entonces, finalmente, el sistema nervioso simpático se reconoce también como un papel que tiene un papel importante en el control de la presión arterial. Es importante pues recordar que la activación simpática, tanto del corazón, de los vasos sanguíneos y también del riñón, va a llevar a ese aumento de la retención de líquido, va a llevar a ese aumento de la resistencia vascular periférica al gasto cardíaco y llevando pues finalmente a la presión arterial. Importante mencionar que la actividad del sistema simpático del riñón va a influir en la presión arterial mediante dos vías. Entonces se reconoce que se va a activar la vía deferente que va a generar o va a mandar un impulso desde el cerebro hasta el riñón, generando una mayor liberación de renina, una mayor activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y llevando una mayor retención de sodio y de agua a nivel renal que va a llevar pues, al aumento de la presión arterial. Pues como efecto secundario a esta activación de la vía deferente, se va a generar una hipoperfusión renal que va a llevar a la activación de la vía deferente, enviando una señal desde el riñón hasta el cerebro, que va a generar una mayor activación de esta vía simpática y va a generar pues un aumento de la presión arterial. Entonces, en relación pues a las complicaciones, se describe un espectro amplio de complicaciones. Entonces, para mencionar pues algunas de las complicaciones maternas, se puede presentar la eclampsia, la coagulación intravascular diseminada, el abuso de placenta, el síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Incluso también podemos presentar el accidente cerebrovascular. Eso es como para mencionar algunas. Y entre las complicaciones fetales se puede presentar polidemias, RCIU, prematurez, síndrome de dificultad respiratoria neonato, incluso la muerte fetal intrauterina. Entonces, ya para hablar un poco de los trastornos hipertensivos específicos del embarazo, de recordar que vamos a hablar de hipertensión arterial crónica. Cuando tengamos el hallazgo de una presión arterial mayor o igual a 140/90 en una paciente que se encuentra menos de sus 20 semanas de gestación o que es una presión que persiste más allá de las 12 semanas postparto o que fue diagnosticada en su etapa pregestacional. Vamos a hablar ya de hipertensión gestacional cuando tengamos también ese hallazgo, una presión mayor o igual a 140/90 que se presenta en una paciente más allá de sus 20 semanas de gestación, que no perdura o no persiste más allá de las 12 semanas postparto y que se va a asociar a una ausencia de proteinuria y también o alguna alteración de laboratorio asociada a disfunción de órgano blanco. De acuerdo a la definición del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, se define que vamos a hablar de preeclampsia cuando tengamos o el hallazgo de una presión arterial mayor o igual a 140/90 o el hallazgo de una presión arterial mayor o igual a 160/110 más la asociación de proteinuria, que puede ser mayor o igual a 300 miligramos en 24 horas, una relación de la proteinuria creatinuria más o mayor o igual a 0.3 o la lectura de la tira reactiva más de 2 cruces para proteínas. También nos define el Colegio Americano que vamos a hablar de preeclampsia ante la ausencia de esta proteinuria, si tenemos una nueva instalación de hipertensión, pero tengamos una alteración de laboratorio asociada a disfunción de órgano blanco, como lo podemos ver acá, una trombocitopenia, unas plaquetas menores a 100.000, un aumento de la creatinina mayor a 1,1 o el doble del valor sérico normal. En ausencia de enfermedad renal, también el aumento de las transaminasas o el doble de su valor normal. El edema pulmonar, incluso también se mencionan algunas alteraciones neurológicas asociadas a la cefalea y neuroinstauración, que no mejore con la medicación, y también pues, las alteraciones visuales. También nos definen que la preeclampsia se puede asociar a características de severidad. Entonces, puede asociarse a una hipertensión severa, como ya lo definí, una presión arterial mayor o igual a 160/110, o alguna alteración de laboratorio asociada a esa disfunción del órgano blanco, o también alguna alteración neurológica asociada a esa cefalea o las alteraciones visuales. Y finalmente tenemos la hipertensión crónica con una preeclampsia sobreagregada, que la vamos a definir cuando tengamos un nuevo episodio de elevación de la presión arterial de manera repentina, que previamente estaba controlada o que se requirió de aumentar el manejo antihipertensivo. O también hablamos de preeclampsia sobreagregada a la hipertensión crónica, cuando tengamos la aparición de una nueva proteinuria o un aumento de la proteinuria con respecto a una previa tomada durante ese primer trimestre o también en la etapa pregestacional. Y pues esta también se puede asociar a características de severidad ante la presencia de hipertensión severa, alteración asociada a disfunción de órgano blanco o síntomas neurológicos asociados a la cefalea o las alteraciones visuales. Entonces, ya en relación al enfoque diagnóstico de la hipertensión severa en el embarazo,
Me voy a mencionar como la entidad que más frecuentemente está asociada al desarrollo de la hipertensión severa antes de las 20 semanas, las entidades que más se van a asociar a ese desarrollo de la hipertensión severa después de las 20 semanas y algunas de las entidades que se pueden asociar al desarrollo de la hipertensión severa en cualquier momento de la gestación. Entonces, en relación pues, a ese enfoque de la hipertensión severa antes de las 20 semanas, es importante pues, saber que su presentación frecuentemente se va a asociar a la hipertensión crónica. Entonces, la hipertensión arterial crónica es una entidad que se presenta en el 8% de las pacientes de edad fértil, en el 3% de las pacientes embarazadas, debido pues, a los diferentes cambios fisiológicos que les mencioné, que se instalan desde el primer trimestre. Su presentación no es muy frecuente, pero cuando se presenta suele ser asintomática y se debe considerar estar ante un episodio de una hipertensión secundaria. Entonces, la literatura nos dice que debemos sospechar que estamos ante un episodio de hipertensión secundaria cuando tengamos la presencia de una hipertensión severa o que no responda a los medicamentos. Una hipertensión que se presente en una paciente menor de 20 años, en una paciente que no tenga antecedentes familiares de hipertensión arterial o se asocia a características sugestivas de enfermedad específica, como las palpitaciones, la diaforesis, la taquicardia, incluso como la proteinuria. Entonces, aquí en esta diapositiva les traigo como resumido en estas tablas las diferentes causas asociadas a hipertensión arterial primaria y esa hipertensión arterial secundaria, que les voy a mencionar algunas más adelante, que también nos van a llevar al desarrollo de esa hipertensión severa en cualquier momento de la gestación. Entonces, en relación pues, a este enfoque diagnóstico de la hipertensión severa después de las 20 semanas, esta principalmente, o en muchos de los casos, se puede asociar a una hipertensión gestacional, a la preeclampsia, incluso a la preeclampsia asociada a una hipertensión arterial crónica, siendo la preeclampsia la causa más común. Sin embargo, también hay que tener presente que las inmediaciones de las 20 semanas, muchas de las causas de hipertensión severa no va a estar asociada a la preeclampsia, que muchas de estas causas, incluso muy frecuentes, puede estar asociada a esta hipertensión arterial crónica o no diagnosticada o mal controlada. Entonces, esa diferenciación entre la hipertensión arterial crónica y la preeclampsia suele constituir como un reto diagnóstico en cuanto a la obstetricia. Por lo tanto, pues en la actualidad se cuentan de múltiples herramientas que nos ayudan a aclarar esa duda diagnóstica. Entonces, la disfunción endotelial va a diferenciar la preeclampsia de los trastornos hipertensivos y va a incluir lo que ya le mencioné anteriormente, las alteraciones de laboratorio asociadas a disfunción de órgano blanco, la trombocitopenia, la elevación de las transaminadas, la creatinina. Incluso se menciona que un dolor a nivel de epigastrio, hipocondrio derecho, de no restauración y que no mejore por la medicación, también nos puede hacer sospechar de infusión de órgano blanco, el edema pulmonar y también estas alteraciones visuales. O el dolor de cabeza que no mejore con la medicación. También tenemos otros biomarcadores unitarios. Entonces, dentro del principal que se menciona es la calciuria. Entonces, para recordar, en el embarazo normal se va a presentar un estado de hipercalciuria que se asocia o va a ser secundario a este aumento de la ingesta intestinal de calcio mediado por la vitamina D y también por este aumento de la tasa de filtración glomerular y también por la perfusión renal aumentada. Sin embargo, en la preeclampsia se reconoce un estadio de hipocalciuria secundario a este aumento de la reabsorción tubular de calcio debido a esta disminución de la perfusión renal, también por la disminución de la tasa de filtración glomerular, pues secundaria a la disfunción endotelial y a este vasoespasmo sistémico. En relación a esto, uno de los primeros estudios que realizaron en el año 1991 por Sánchez Romero, en donde determinaron como concentraciones séricas de los valores de calcio, tanto en orina y sangre, en pacientes con trastorno hipertensivo del embarazo, identificaron que valores menores a 12 miligramos se asociaban al desarrollo de preeclampsia con una sensibilidad del 85% y una especificidad del 91%. Entonces, en la actualidad se reconoce que el valor normal de calcio en orina de 24 horas en las pacientes con embarazos normales oscilan entre los 350 y los 620 miligramos al día, mientras que en las pacientes con preeclampsia los podemos encontrar en valores menores a los 100 miligramos al día. También tenemos los biomarcadores androgénicos. Entonces, recordar que en el embarazo la placenta pues, va a secretar los factores de crecimiento de la familia, el factor de crecimiento endotelial vascular, con el fin de regular esta placentación o esta angiogénesis placentaria y también el remodelado de las arterias espirales. Entonces, en la preeclampsia de inicio temprano, que se va a caracterizar por estos episodios repetitivos de reperfusión isquemia, se va a generar finalmente un estrés oxidativo que va a llevar a una inflamación, a una apoptosis y a la liberación en la circulación materna de restos celulares, de factores
antiangiogénicos en aumento y también citoquinas proinflamatorias. Entonces, recordar o se reconoce que a nivel endotelial vamos a tener este receptor, que es el receptor 1 del factor de crecimiento endotelial vascular, a los cuales se van a unir estos factores angiogénicos, regulando esta angiogénesis placentaria y el remodelado de las arterias espirales. Sin embargo, en la preeclampsia, por el aumento de la producción de estos factores antiangiogénicos, se va a producir un factor que va a ser una variante soluble de este receptor, que lo que va a hacer es que a nivel sanguíneo, estos factores angiogénicos van a reconocerlo como receptor y él los va a secuestrar, impidiendo que se unan a su receptor, llevando finalmente a esta disfunción endotelial. Entonces, el reconocimiento del papel de esos factores angiogénicos y antiangiogénicos han servido de utilidad para diferenciar pues, la preeclampsia de cualquier otro trastorno hipertensivo del embarazo. Y pues de acuerdo con las diferentes investigaciones, los valores de corte descrito en las pacientes en inmediaciones de las 20 semanas, si encontramos una relación menor a 38, nos va a poder descartar la aparición de preeclampsia hasta incluso en 24 semanas con un valor predictivo negativo de 94.3%. Pero un valor mayor a 85 en las inmediaciones de las 20 semanas se va a asociar o vamos a considerar que estamos ante un cuadro de preeclampsia. También tenemos otros biomarcadores cardíacos. Para mencionar, tenemos la determinación de la fracción aminoterminal de propectina diurético tipo B. Este es un marcador que se considera muy sensible del daño cardíaco temprano y también se va a correlacionar muy bien con la sobrecarga de volumen y la sobrecarga de presión. Los diferentes cambios que se generan en el embarazo normal, como el aumento de la frecuencia cardíaca, del gasto cardíaco, y también la disminución de la resistencia vascular periférica y de la presión arterial, son cambios que no se generan en la preeclampsia. Incluso se presenta una disfunción cardíaca temprana que se va a asociar al aumento de la producción de esta fracción aminoterminal, incluso del péptido natriurético tipo B. Entonces, el reconocimiento de ese aumento elevado en los estados de preeclampsia ha servido de utilidad como biomarcador para diferenciar la preeclampsia de la hipertensión arterial crónica y también para evaluar la severidad y el compromiso cardiovascular materno. Entonces, en relación a esto, les traigo este artículo del año 2025 que tenía como objetivo evaluar y sintetizar la evidencia disponible acerca de los niveles de esta fracción aminoterminal del propéptido natriurético tipo B y el péptido natriurético tipo B como biomarcador para la preeclampsia y compararlos con los niveles en los embarazos normales y en los embarazos con preeclampsia de inicio temprano y las pacientes con preeclampsia de inicio tardío. Pues dentro de los resultados principales más importantes, ellos evidenciaron que la media agrupada de esta fracción aminoterminal del propéptido natriurético tipo B fue 206 veces mayor en las pacientes con preeclampsia versus las pacientes que no tenían preeclampsia, que tenían su embarazo sano. Y también otro resultado importante que obtuvieron es que esta fracción aminoterminal del propéptido natriurético tipo B fue 182 veces mayor en las pacientes con preeclampsia de inicio temprano versus las pacientes con preeclampsia de inicio tardío. Concluyendo pues finalmente en este estudio que las pacientes con preeclampsia van a expresar niveles elevados de esta fracción aminoterminal y va a ser mucho más elevado en las pacientes con preeclampsia de inicio temprano. Finalmente tenemos otro biomarcador que se ha mencionado mucho, que es la corina. La corina es reconocida como una proteasa que va a ser sintetizada por el miocardio y ella tiene como función principal activar el propéptido natriurético tipo A y tipo B, que junto con el péptido natriurético cerebral van a promover esa disminución de la absorción renal de sodio y también van a generar una relajación del músculo liso vascular. Se ha reconocido en los últimos años que a nivel tisular, tanto en la placenta como en el útero, se va a expresar grandes cantidades de corina y de péptido natriurético auricular, generando así esta última como un antagonismo a esta contracción de los vasos uteroplacentarios, generando una relajación miometrial y también promoviendo el remodelado de la pared vascular en los procesos de angiogénesis. Entonces, pues finalmente se reconoce que la producción de corina y de péptido natriurético, tanto uterino como placentario en los embarazos normales, van a promover esa angiogénesis, tanto tisular, este remodelamiento, perdón, tanto tisular como placentario, generando pues así una matriz uteroplacentaria adecuada. Entonces, pues en la preeclampsia también pues se ha reconocido que se expresan bajos niveles de corina y el péptido natriurético, tanto a nivel placentario como a nivel uterino. Entonces, esto va a llevar a una invasión tromboblástica anómala y también va a llevar a una invasión de las arterias remodeladas, de las arterias espirales poco remodeladas. Entonces, así como se ha reconocido los diferentes últimos estudios
que en la preeclampsia se desarrollan bajos niveles tisulares, tanto uterino como placentario de la corina. Se reconoce que a nivel circulatorio se van a encontrar altos niveles de corina que van a responder a este daño placentario que va a generar esta liberación pues, aumentada a nivel circulatorio. Entonces, en relación a esto, yo les traigo este artículo del año 2022 que tenía como objetivo evaluar la correlación entre los niveles de la fracción aminoterminal del péptido natriurético auricular de la corina y de la relación de los factores angiogénicos y antiangiogénicos en relación pues a la gravedad de la lesión de los órganos diana en el trastorno hipertensivo del embarazo. Entonces, dentro de los resultados principales ellos obtuvieron que las pacientes con trastorno hipertensivo del embarazo, representadas aquí en blanco, los niveles de esta fracción aminoterminal de la corina y del ratio pues significativamente mayor en comparación con las pacientes con embarazos sanos que están aquí representados en negro. Y también en relación a los biomarcadores y la gravedad de la lesión de los órganos blancos, ellos evidenciaron que las pacientes con trastorno hipertensivo del embarazo, que se representan en esta imagen, la corina se correlacionó positivamente con la creatinina y se correlacionó negativamente con la tasa de filtración glomerular. ¿Esto qué quiere decir? Que a mayores niveles de corina vamos a encontrar mayores niveles de creatinina en sangre, mientras que a mayores niveles de corina se va a relacionar una disminución de la tasa de filtración glomerular. Y en relación pues a la fracción del péptido natriurético auricular, se determinó que también se correlacionó positivamente con la proteína y se correlacionó positivamente con el diámetro auricular izquierdo. Entonces, lo que quiere decir que ante un daño cardíaco primario vamos a encontrar elevados niveles de esta fracción terminal del péptido natriurético. Ante mayores niveles también de esta fracción se va a asociar a mayores niveles de proteína en orina. Entonces, ya para terminar con este último bloque, les voy a hablar de algunas de las enfermedades que se van a relacionar pues también al desarrollo de la hipertensión severa y que se pueden presentar en cualquier edad gestacional. Entonces, primero, reconocer pues el cromocitoma, que es un tumor que se desarrolla de las células cromógenes del sistema nervioso simpático y se va a caracterizar también, pues generalmente se puede provenir de la médula adrenal y se va a caracterizar por esa producción, por esa liberación aumentada de catecolaminas y de sus metabolitos. Clínicamente los pacientes se van a caracterizar por presentar cefalea en un 80% de los casos, por presentar palpitaciones en un 64% de los casos y por presentar diaforesis en un 57% de los casos, presentando esa triada clásica clínica de presentación asociada al feocromocitoma. La literatura nos describe que esta asociación de esta triada clínica asociada a un paciente con hipertensión arterial nos va a dar una sensibilidad diagnóstica de un 90.9% y una especificidad diagnóstica del 93.8%. El diagnóstico pues, se realiza con la determinación de niveles séricos y en orina de las catecolaminas y de las metanefrinas fraccionadas. Se recomienda que posterior a esta identificación, este diagnóstico bioquímico, se realice una caracterización imagenológica dado que hasta el 23% de las lesiones o los tumores se ubican extraadrenalmente. Y el plan de tratamiento se va a basar principalmente en la cirugía, pero pues recomiendan que antes o durante el procedimiento quirúrgico se administren alfa-bloqueadores para contrarrestar esa liberación excesiva de las catecolaminas y ya posteriormente, ante estados de taquicardia o arritmias, se administren los alfa-bloqueadores. También tenemos el hiperaldosteronismo primario. Este se caracteriza por un grupo pues, de entidades que van a afectar a la glándula suprarrenal, llevando a un aumento excesivo en la producción de aldosterona, que va pues, finalmente a llevar a un aumento de la presión arterial, también llevar a un aumento de la expresión renal de sodio, llevando también a un aumento de la expresión renal de potasio con o sin hipopotasemia y alcalosis metabólica. Se reconocen algunas entidades que nos van a llevar pues, al desarrollo de este hiperaldosteronismo, como lo presentamos acá en esta imagen. Aquí pues se describe que la hiperplasia renal bilateral va a ser la causa más frecuentemente asociada, hasta en el 65% de los casos. Y también tenemos el adenoma productor de aldosterona, que se va a asociar a la presentación hasta en el 35% de los casos. Clínicamente se caracteriza, o también las personas van a presentar hipertensión arterial, hipopotasemia no explicada por alguna otra causa, y también van a presentar alcalosis metabólica constituyendo esta triada clínica clásica. El diagnóstico se realiza en dos fases. Primero se recomienda hacer un cribado inicial, en los pacientes que sospechamos que tienen este hiperaldosteronismo primario y consiste en la determinación de los niveles séricos, tanto de aldosterona como de la actividad de la renina plasmática para calcular posiblemente este cociente.
en donde un valor mayor a 30 nos va a determinar la necesidad de realizar una prueba confirmatoria que tiene como objetivo determinar o mostrar esta producción de aldosterona de manera autónoma, que no se suprima a pesar de los estímulos que se realizan para disminuir la producción de angiotensinados y asimismo pues, la producción de aldosterona. Y el tratamiento se va a basar en un tratamiento farmacológico o un tratamiento quirúrgico, pues este va a depender de la causa social, desarrollo de la enfermedad. Y acá podemos ver en esta imagen las causas susceptibles de ese manejo quirúrgico y las causas susceptibles de ese manejo farmacológico que se va a realizar con espironolactona para bloquear estos receptores de aldosterona. Entonces vemos acá que la hipertrofia adrenal bilateral, que es la causa más frecuentemente asociada al desarrollo de este hiperaldosteronismo, va a ser susceptible solamente a este tratamiento farmacológico. Y finalmente tenemos el síndrome de Cushing, que es una entidad que se va a caracterizar o se va a desarrollar con una exposición prolongada e inapropiada a un exceso de glucocorticoides. Este a su vez va a ser secundario por causas exógenas, siendo la causa principalmente asociada al uso prolongado de glucocorticoides, o también va a ser asociado a unas causas endógenas, en las cuales, como para mencionar algunas, se reconocen el adenoma hipoficiario productor de ACTH, o también una secreción ectópica de ACTH o SRH. Clínicamente los pacientes van a caracterizar por tener una obesidad central, cara redondeada, cara de luna llena, también puede presentar estrías violáceas, incluso pues hipertensión arterial. El diagnóstico se realiza en dos fases, hacer un cribado inicial, se puede realizar con alguna de estas pruebas, como la determinación del cortisol libre urinario, el cortisol en saliva nocturna o el test de supresión con dexametasona. Posteriormente, a una prueba positiva, vamos a hacer la prueba confirmatoria, en la cual se puede realizar nuevamente la determinación del cortisol libre urinario en 24 horas o la determinación del cortisol en saliva nocturna, incluso en orina nocturna, o también podemos hacer la determinación de ACTH en plasma. El manejo pues, se va a basar principalmente en la causa o endógena o exógena asociada. Aquí reconocemos en esta imagen que la causa pues, exógena más asociada se va a consistir pues, el manejo en esta reducción progresiva de la administración de glucocorticoides. Dentro de la mayoría de las causas endógenas, el manejo pues, va a ser quirúrgico, pero vamos a tener otras causas que no van a ser susceptibles al manejo quirúrgico. Entonces vamos a administrar medicamentos inhibidores de la síntesis de cortisol, como para mencionar el ketoconazol. Y finalmente, pues acá en esta diapositiva, les agrupo esas diferentes causas que se van a asociar al desarrollo de hipertensión severa en cualquier momento de la gestación. Desde entre las autoinmunes, reconocer pues que el lupus o el FAP no puede llevar a ese desarrollo de hipertensión severa. Dentro de las endocrinas, como ya mencioné, el feocromocitoma, el hiperaldosteronismo primario o también incluso el hipertiroidismo. Y en las causas renales se reconoce por la enfermedad renal crónica o la estenosis de la arteria renal. Entonces, ya para hablar de la descripción general de la evaluación, es importante pues, decirles que el reconocimiento preciso de un episodio de hipertensión severa va a ser el pilar fundamental para un tratamiento oportuno y también para brindar pues, esas medidas adicionales para disminuir el riesgo de complicaciones. En la actualidad, pues existen unas diferentes pautas o recomendaciones para realizar esa toma adecuada de la presión arterial. Entonces, estas que nos definen que es para la toma de la presión arterial, debemos de tener un manguito de tamaño adecuado, que la paciente debe estar sentada, ser inclinada, que debe estar sentada en un asiento que cuente con espaldar, que el brazo debe estar a la altura del corazón, que la porción superior del brazo donde se va a hacer la toma de presión arterial debe estar descubierto, que los pies deben de estar planos o apoyados al piso, no estar levantados y tampoco cruzados, que la presión se debe tomar pasando 10 minutos de reposo de la paciente, o si la paciente tuvo una ingesta previamente de bebidas con cafeína o de cigarrillo, se debe esperar como mínimo 30 minutos para realizar la toma de la presión arterial. Ya posteriormente a la definición y el reconocimiento del episodio de hipertensión severa, la evaluación materna pues debe incluir una historia clínica adecuada, un examen físico completo y también la realización de estudios de laboratorio para determinar o descartar las causas graves asociadas. En el año 2017, la Alianza Nacional para la Seguridad Materna publicó una serie de pautas de consenso para las mejores prácticas en cuanto al manejo de esta hipertensión severa, tanto en el embarazo como en el posparto, con el fin de adaptarse pues, a un contexto local y brindar las medidas óptimas en relación a las intervenciones basadas en la evidencia. Ya más recientemente,
la iniciativa de la maternidad segura del Colegio Americano en Ginecología y Obstetricia también publicó una lista de verificación breve diseñada para adaptarse al contexto local, que nos va a brindar como unos puntos críticos en relación al manejo y al reconocimiento del episodio de hipertensión severa. Entonces, esta lista que nos dice, esta lista nos dice que ante un episodio de hipertensión severa se debe pedir ayuda, se debe designar un líder de equipo o una persona verificadora de la lista de chequeo y una enfermera jefe. Se debe garantizar las barandas elevadas de la paciente, se debe verificar que se dé una administración de medicamentos adecuados de acuerdo a la historia clínica de la paciente, se debe administrar una profilaxis para las convulsiones, reconociendo el sulfato de magnesio como medicamento de primera línea, se administra también esa terapia antihipertensiva en la primera hora de reconocido el episodio, se debe brindar pues un acceso venoso y tomar los exámenes de laboratorio para preeclampsia, se debe brindar o administrar corticosteroides antenatales en los embarazos menores a las 34 semanas, se debe reevaluar la necesidad de tromboprofilaxis, también se debe como colocar un catéter urinario, realizar exámenes imagenológicos en los casos como que se presente focalización neurológica o cefalea que no mejore con la medicación, y finalmente una retroalimentación tanto a la familia como al equipo de obstetricia. Entonces acá también esta lista de verificación que publicó el Colegio Americano en Ginecología y Obstetricia nos establece esos medicamentos de primera línea para el manejo de esa hipertensión severa y también nos define las dosis a las cuales se debe administrar esta profilaxis para las convulsiones con el sulfato de magnesio. Entonces, ya hablando de estos medicamentos de primera línea para el manejo de la hipertensión severa, se reconoce el labetalol como un medicamento alfa bloqueador selectivo y beta bloqueador no selectivo, que como mecanismo de acción nos va a generar esta disminución de la resistencia vascular periférica, también con la disminución de la frecuencia cardíaca y el consumo de oxígeno por parte del corazón. Es por su mecanismo de acción va a estar contraindicado en las pacientes con asma, con también insuficiencia cardíaca o con bradicardia. Se reconoce entonces dentro de sus efectos secundarios a nivel materno puede llevar a hipotensión, bradicardia o también broncoconstricción, y a nivel fetal puede llevar a hipotensión, hipoglicemia, incluso pues hipotermia y la bradicardia. Su presentación viene en ampollas de 100 miligramos en 20 ml. Se recomienda la administración incluso en bolos, pero reconociendo que el bolo inicial no puede superar los 20 miligramos, dado ese riesgo de disminución súbita de la presión arterial. La dosis máxima es de 300 miligramos al día. También tenemos ese nifedipino dentro de los medicamentos de primera línea. Este va a ser un bloqueador de los canales de calcio tipo L, dependientes de voltaje. Se reconoce entonces que dentro de su mecanismo de acción va a generar esta disminución de la resistencia vascular periférica, pero no va a generar un aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, dentro de los efectos secundarios a nivel materno, puede generar hipotensión, cefalea y la taquicardia refleja. Viene presentación de tabletas de 10 miligramos. Es importante pues saber que en la primera hora de reconocer el episodio de hipertensión severa no se pueden superar los 50 miligramos. Y por último, dentro de estos medicamentos de primera línea tenemos la hidralazina. Este es un potente vasodilatador arterioral periférico que tiene como mecanismo de acción que nos va a generar esa disminución de la resistencia vascular periférica, pero también nos va a generar un aumento del gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca. Entonces se va a reconocer que a nivel materno nos puede dar taquicardia refleja, cefalea o hipotensión. Este viene en tabletas, en ampollas de 20 miligramos en 1 ml y la dosis máxima en el día no puede superar los 20 miligramos. Entonces acá pues en esta diapositiva les traigo como ese resumen del algoritmo en relación pues a este manejo de primera línea. Es importante pues saber que la elección del medicamento debe basarse en como las condiciones maternas y también reconociendo el mecanismo de acción del medicamento en modo de tiempo. En relación pues a los medicamentos de primera línea, les traigo este artículo del año 2019 que tenía como objetivo comparar la seguridad y la eficacia de estos medicamentos de primera línea para el manejo de la hipertensión severa en el embarazo. Entonces, dentro de los resultados pues, principales y más importantes que tuvieron ellos evidenciaron que la betalol no mostró diferencia significativa con la hidralazina, que pareciera que el nifedipino fuera superior a la betalol, pero estadísticamente no fue significativa esta diferencia, pero que el nifedipino sí fue significativamente superior a la hidralazina con un OR 4.3. También dentro de los resultados que se evidenció en este estudio es que en relación a las tasas de cesáreas y en relación a los efectos secundarios no se demostró diferencia significativa en ninguno de estos tres medicamentos.
Vamos a tener muchos casos en los cuales pues no se va a poder controlar la presión arterial con los medicamentos pues, de primera línea. Entonces la recomendación inicial es que se haga una interconsulta, se solicite valoración al servicio de cuidado obstétrico intensivo o también al servicio de medicina materno-fetal para el uso de los medicamentos de segunda línea. Entonces, entre los medicamentos de segunda línea tenemos el nitrogluciato de sodio, se le conoce como un potente vasodilatador tanto arterial como venoso, que entre su mecanismo pues, de acción nos va a reducir esta resistencia a la presión arterial debido pues, a una disminución de la precarga y la poscarga. Entonces, se reconoce, pues también es importante mencionar que se asocia a la toxicidad, principalmente porque entre sus componentes este va a contener 5 iones de cianuro, en donde pues este cianuro a nivel hepático por la acción del tiosulfato se va a convertir en tiosanato. Ese tiosanato es una sustancia 100 veces menos tóxica que el cianuro, que va a ser excretada o eliminada por el riñón. Esta toxicidad va a estar asociada a una insuficiencia hepática o una insuficiencia renal que nos aumente la biodisponibilidad del tiosanato y nos disminuya la disponibilidad del tiosulfato. Entonces se administra en dosis de 0.25 a 0.5 microgramos kilogramos minuto, con un máximo de 5 microgramos kilogramos minuto. Y entre los otros medicamentos de segunda línea se reconoce también la nitroglicerina, que también es un potente vasodilatador tanto arterial como venoso, y nos va a generar esta disminución de la presión arterial, disminuyendo la precarga, y también nos va a generar un aumento del gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca. Entonces, dentro de los efectos secundarios puede llevar a la taquicardia refleja, hipotensión, mareo. La dosis es de 5 microgramos minuto, no superando un máximo de 100 microgramos minuto. Entonces ya, como les dije anteriormente, a estas pacientes es importante que se brinde una profilaxis para las convulsiones. Entonces recordar el sulfato de magnesio como este medicamento de primera línea, en su dosis habitual, una dosis de carga de 4 a 6 gramos, con una dosis de mantenimiento de 1 a 2 gramos. Ya posteriormente, controlada el episodio de hipertensión severa, se recomienda que estas pacientes deben continuar un monitoreo continuo de la presión arterial. Se le debe brindar un manejo antihipertensivo de mantenimiento para lograr unas metas de presión arterial sistólica entre 130 y 150 y diastólicas entre 90 y 100. Se debe realizar un control de laboratorios seriados para evaluar o determinar la presencia y difusión de órgano blanco, o también ante la sospecha de hipertensión secundaria, realizar los estudios de laboratorio correspondientes pues, a la enfermedad sospechada. Es importante también que esos pacientes tengan una restricción de líquidos no venosos, dado el riesgo que tienen de edema pulmonar. Entonces se recomienda que estos líquidos no deben superar los 80 cc. Y pues se debe realizar esa vigilancia fetal. También en la literatura describe que en dados casos vamos a necesitar la realización de imágenes neurológicas, principalmente la resonancia. ¿Ante qué casos? Ante los casos que tengamos una hipertensión resistente a este manejo de primera línea, a pesar de la dosis tope. También cuando tengamos pacientes con hallazgos de focalización neurológica. También cuando presente confusión, letargo, convulsiones, incluso una hipertensión pues, grave no controlada. El momento de parto pues, se va a basar principalmente en la gestacional, la estabilidad materna y la estabilidad fetal. El consenso general que dice, el consenso general dice que en los embarazos menores a las 34 semanas se debería brindar una conducta expectante, dada que, o con el fin de reducir la mortalidad pues, asociada pues, a la prematuridad neonatal. Y pues el objetivo es brindar pues, estos inductores de la maduración pulmonar. Y en relación a los embarazos mayores a las 34 semanas o de 34 semanas, el consenso general recomienda que se debe de planificar el momento y la vía de parto, dado que los riesgos maternos asociados a la hipertensión severa van a superar cualquier beneficio asociado a prolongar el embarazo. Vamos a tener algunas contraindicaciones para este manejo expectante. Entonces, esta se define como la incapacidad para controlar esa presión a pesar del manejo pues, de primera línea a dosis tope, cuando presentemos salud de placenta, también cuando se evidencia un deterioro progresivo de esos exámenes de laboratorio asociado a difusión de órgano blanco, cuando la saturación materna se encuentre menor a 90, o también cuando se evidencien alteraciones del tope fetal. En relación ya pues, a la hipertensión severa postparto, es importante pues, recordar que este se maneja igual a como se describió anteriormente. Se debe brindar este manejo hipertensivo de primera línea, la profilaxis para las convulsiones y realizar pues, los estudios de laboratorio en casos pues, de que la paciente no haya sido estudiada previamente para extractar esta disfunción de órgano blanco o también las complicaciones graves asociadas. Es importante pues también recordar
que posterior a este control de la presión arterial, en el posparto, la paciente se le debe hacer un seguimiento intrahospitalario como mínimo por 72 horas para hacer ese control de la presión arterial, y ya posterior al regreso se le debe dar recomendaciones para identificar los signos de alarma para consultar, y también cómo se hace un adecuado control de la presión arterial. Y ya para finalizar, entre las conclusiones, para recordar que la hipertensión severa en el embarazo constituye una emergencia obstétrica que se asocia a mucha mortalidad materna y fetal, que se define por cifras de presión arterial mayor o igual a 160 a 110, dados por una disfunción endotelial y también por una mala adaptación vascular materna. Y a pesar de que la preeclampsia sigue siendo pues, la causa más común de hipertensión severa después de las 20 semanas, también tenemos que reconocer que la hipertensión arterial crónica o también otras entidades se van a asociar a este desarrollo de hipertensión severa en el embarazo, y que el diagnóstico temprano y el tratamiento inmediato reducen significativamente el riesgo de complicaciones graves maternas y fetales. Ya. Bueno, Carol, muchísimas gracias por la exposición. Quisiera saber si hay comentarios. No se escucha bien. Si tengo una paciente con más de 20 semanas de embarazo y tiene antecedente, digamos, un lupus, una nefritis pública, pero pues ella me llega en crisis hipertensiva, yo le hice todo el manejo. Inicialmente sospechando tal vez de una preeclampsia, tal vez, pero le doy sulfato de magnesio. Pero si yo ya después establezco que la causa de la hipertensión severa no es preeclampsia, sino otra cosa, yo le continúo el sulfato de magnesio, pues se los espero. La recomendación es y lo otro es en relación a la gestación, o sea, de si se finaliza el embarazo pues antes de las 34 semanas, si la causa es secundaria, igualmente también. Si se puede estabilizar la paciente, como te dije, hay unos criterios que nos indican que no podemos esperar no podemos dar manos expectantes. Decimos que la paciente no está estable, no se llega a controlar la presión arterial, se debe finalizar. Bueno, yo con respecto a la pregunta puntual, la idea es que si es una preeclampsia, pues está claro el manejo con respecto a la severidad y los momentos de la edad gestacional para tomar la decisión. Y en las causas secundarias, no propiamente asociadas al embarazo, sino que se pueden presentar en la trazabilidad de la gestación, todo va a depender del control de la enfermedad de base. Entonces, es una respuesta pues individual de mamá y bebé, la cual se va haciendo en el día a día y dependiendo de ese momento de estabilización se toman las decisiones. No sé, algún otro comentario, pregunta, Milton. Vilvita, gracias. Gracias a Carol por la exposición. Yo creo que uno de los mensajes que uno tiene que llevarse para la casa de estas exposiciones, y particularmente de esta exposición, es que en el curso de nuestra vida de ginecólogos nosotros vamos a ver cientos de pacientes embarazadas con hipertensión, pacientes en el puerperio con hipertensión, pacientes antes de la semana 20 con hipertensión. Y tenemos que abrir nuestra mente también para pensar, como decía el título del artículo de la exposición, que no todo es preeclampsia. Porque en este caso quería compartirles un caso que tenemos aquí precisamente en Imbanaco en este momento, una paciente en su segunda gestación, una cesárea, que consulta al cuarto día post cesárea por una cefalea. La señora tiene una hipertensión que no es una hipertensión severa, se clasifica como una preeclampsia no severa porque tiene unas transaminasas que están levemente elevadas. Dentro de la semiología de la paciente se levanta, le duele la cabeza, se acuesta, mejora, se interpreta como una cefalea postpunción, se coloca un parche hemático y se envía para la casa. La señora retorna a los 3 días. La cefalea vuelve y reinicia. Ahora la cefalea se combina con fosfenos, la hipertensión empeora un poco
porque no se controla del todo con el antihipertensivo anterior, y se le hace una imagen y esta paciente tiene una hemorragia subaracnoidea que no la compromete neurológicamente, es una hemorragia pequeña, pero nos lleva a nosotros a pensar también en el tema de uno, los diagnósticos diferenciales, y dos, el tema semiológico. A veces ustedes me escucharán a mí insistir tanto en el examen clínico, porque es que el examen clínico debe hablarle a uno y la paciente le habla a uno probablemente para establecer cuando tenga diagnósticos diferenciales. Eso es lo que le va a permitir a uno llegar a sus diagnósticos diferenciales. Así como mencionó Carol, varias entidades como los feocromocitomas, por ejemplo, con su semiología particular, también la coartación de aorta con su semiología particular, que a veces examinamos las pacientes pero no las destapamos y vemos el trofismo muscular de sus miembros superiores, comparar de los inferiores, comparar temperaturas. Siempre he escuchado a la profesora Virna y a otros profesores también aconsejando que cuando encontremos una paciente hipertensa, hagamos el esfuerzo semiológico por auscultarla bien, es decir, escuchar sus ruidos, tomar las presiones en los miembros superiores y idealmente si encontramos signos sugestivos de temperatura, de retraso de pulsos, tomar también las presiones en los miembros inferiores. Fundación publicó ya un par de casos que tuvieron de coartación de aorta simulando una preeclampsia severa. Entonces, esto nos debe llevar a que integralmente nosotros en nuestro proceso de formación como médicos abramos el compás y combinemos las herramientas que tenemos, las habilidades que tenemos, las competencias semiológicas, para poder también ir un poquito más allá de esas pacientes y no quedarnos siempre con el diagnóstico de preeclampsia. Yo creo que ese es el título, está muy bien traído y creo que el mensaje es invitarnos a ir a veces un poquito más allá. Muchas gracias, Virnita, por la tutoría también. Bueno, muchísimas gracias. De acuerdo pues con Milton. No sé si algún profesor, residente tenga algún otro comentario. Yo quería dar unas apreciaciones, pero primero los escucho. Buenas tardes, Virna, con el doctor Ángel. Hola, doctor. Bien, muy buena, como siempre la charla y excelente, me imagino, esa tutoría que Virna siempre le presta a los residentes. Una cosita que hay en la charla y una pregunta después sobre qué recomendaciones. En la charla vi que cuando mostraste, Carol, lo de la relación de factores angiogénicos y antiangiogénicos, creo que colocaste que por debajo de 38 había riesgo, era una paciente con riesgo, tenía preeclampsia. Creo que esa relación por debajo de 38 es la que nos descarta preeclampsia. Uno, no sé si vi mal. Dos, Virna, ¿qué hacemos con esas pacientes preeclámpticas severas? No hipertensas preeclámpticas severas que van a UCI poliformuladas, salen de la UCI, llegan a piso poliformuladas, 5 o 6 antihipertensivos y el manejo de los pacientes ambulatorios, o sea, a veces entre empezar a destetarles de medicamentos y por tratar de mandarlas con el mínimo a enviarlas, porque a veces nos llegan con 5 o 6 antihipertensivos a la consulta externa a los 15 días y uno no sabe si quitárselas ya normotensa todos y si poco a poco, o sea, no hay como una guía, pero ¿qué recomendación en las pacientes que salen de pronto así con EPO? Pues y cuando sale con solamente el nifedipino, pues de pronto es fácil, un nifedipino y un diurético, pero a veces te llegan con los 5 y 6 antihipertensivos con los cuales salió de la UCI. ¿Alguna recomendación? Vale, Carol, ¿quieres responder? En relación a lo de los factores, cuando está menor a 38, nos descarta la preeclampsia incluso hasta por 4 semanas, con una valor predictivo negativo 94.3%. Nos descarta un valor menor a 38, hasta por 4 semanas. Sí, es que Bueno, es muy probable que estas mujeres desarrollen preeclampsia durante al menos... Ahí quedó mal descrito. Que no desarrollen. No desarrollo. Ok, gracias. Vale, muy bien. Bueno, con respecto a la polifarmacia en estas pacientes, actualmente pues la tendencia es tratar de evitar colocar las pacientes en una misma bolsa, ¿cierto? Se habla más de pronto de perfiles hemodinámicos,
utilizando diversas herramientas para guiar un poco más esa terapia antihipertensiva. Pero lo cierto es que a veces pues tenemos limitaciones para determinar perfil de la paciente y pues hacemos el manejo acorde, alineamiento pues general, donde entre comillas caben todas las pacientes. Allí hay dos estrategias cuando está uno en el puerperio mediato para ir escalando la terapia antihipertensiva, y es que el equipo se ponga de acuerdo en qué estrategia va a utilizar en la paciente. Entonces hay dos estrategias propuestas. Una es utilizar un antihipertensivo, llegar a dosis máxima de ese antihipertensivo para luego adicionar otro. O la segunda propuesta es ir escalando de manera paralela 2 o 3 antihipertensivos. Entonces, a veces, pues cuando se pasa revista, no está como bien delineado con cuál estrategia nos vamos a ir en el paciente y entonces, dependiendo de quién pase la revista, se empiezan a hacer cambios en ese ajuste antihipertensivo. En esas pacientes que egresan con múltiples antihipertensivos, pues obviamente es mucho más difícil hacerlo. La recomendación en general es ir haciendo una disminución gradual de los antihipertensivos de acción central, que son los que generalmente pueden tener efectos secundarios importantes como sincopar las pacientes o efectos de rebote ante el retiro brusco. Y entonces se va haciendo pues el escalamiento. Importante allí con lo que dice el doctor Ángel es que toda paciente que hace hipertensión severa sería muy importante recomendar que en ese primer año tenga una valoración periódica de ese riesgo cardiovascular, por lo que implicó que en el embarazo tuviese un trastorno hipertensivo severo. No sé si doctor Ángel respondí la pregunta. Sí, 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 una muy buena orientación. Gracias, Virna, muy amable. Bueno, vale. Bueno, yo tenía algunos comentarios con respecto a la presentación de Carol. Creo que Carol inicia dándonos un panorama de la relevancia del tema. Realmente sí es un problema de salud pública. A veces como especialidad nos acostumbramos, sí, pues manejamos la señora en el embarazo, después de se desembaraza y adiós. Entonces aquí retomo la parte de, son pacientes con un riesgo cardiovascular diferente en la cual se debería garantizar el seguimiento al menos en ese primer año. Y de hecho, en la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, FIGO, se trabajó un pasaporte del embarazo para aquellas pacientes que no solo de trastorno hipertensivo, sino también de otros riesgos importantes, se les garantizara ese seguimiento a corto plazo, pues para la evaluación de su estado y la probable asociación a enfermedades crónicas en un futuro no muy lejano. Segundo, nos habló de cambios fisioadaptativos que son básicos en el conocimiento para poder determinar la normalidad y de allí determinar la anormalidad. No, me dijeron que habían pues estudiantes en el auditorio. Cuando tercero, Carol nos empieza a hablar de fisiopatología de preeclampsia, nos habla pues de disfunción endotelial. Claramente todos sabemos pues la fisiopatología de la endoteliopatía específicamente para preeclampsia y nos empieza a mencionar lo que es sistema renina-angiotensina-aldosterona y sistema simpático como otros factores fisiopatológicos de las pacientes que se presentan con hipertensión severa. Muy importante, trajo la clasificación de trastornos hipertensivos, lo cual es muy importante para los estudiantes, saber cómo se clasifican los trastornos hipertensivos en el embarazo. Y de igual manera para todos nos retoma la técnica, valga la redundancia, de la toma de la tensión arterial para finalizar con paquetes de intervención, que es lo que actualmente se utiliza para el manejo de emergencias en general y obviamente para nosotros de emergencias hipertensivas. Con respecto, eso con respecto al fondo, ¿cierto? Al contenido como tal de la
de la exposición. Con respecto a la forma, sentí en algunos momentos mucha exposición sobre preeclampsia, en un título de conferencia que nos decía no todo es preeclampsia. Nos faltó de pronto antes de semana 20 hablar de embarazo molar como causa obstétrica de presentación de crisis hipertensiva. Por ahí nos faltó actualizar también una diapositiva de la parte del boletín epidemiológico semanal que el Instituto Nacional de Salud nos brinda semana a semana. Pero en términos generales, creo que fue una buena conferencia donde nos presta o nos brinda ese panorama de que si bien para nosotros como especialidad la preeclampsia y la hipertensión crónica son probablemente las causas más frecuentes de este tipo de presentación, como bien lo mencionaba Milton, es muy importante siempre tener mente abierta y ese abanico abierto de que existen muchas otras enfermedades que pueden debutar como crisis hipertensiva y que a veces ya en la práctica no es a veces, como lo mencionaba alguien que preguntó sobre enfermedad autoinmune y preeclampsia, saber si en ese momento inicial de la consulta estamos realmente ante una preeclampsia o si, por ejemplo, ante la descompensación de una enfermedad autoinmune. Simplemente para resumir, la propuesta era tener 3 momentos como para poder ir haciéndonos ese mapa mental de aproximación de una paciente con hipertensión severa. Antes de las 20 semanas, probablemente causas hipertensión arterial crónica no controlada, embarazo molar. Después de semana 20, todo el espectro de trastornos hipertensivos asociados al embarazo. Y en la trazabilidad del embarazo a cualquier edad gestacional, causas tan importantes como las endocrinopatías, incluyendo tiroides, específicamente hipertiroidismo, que algunas debutan en crisis hipertensiva. Ya las endocrinopatías relacionadas con la glándula adrenal, hablando específicamente de corteza, allí lo que es la zona glomerulosa, que se relaciona con la producción de aldosterona y específicamente con sistema renina-angiotensina-aldosterona, estaríamos hablando sobre todo de hiperaldosteronismo. En la zona fascicular, todo lo que se deriva relacionado con cortisol, como lo mencionó Carol, síndrome de Cushing. Y ya en la parte de la médula adrenal, todo lo que tiene que ver con la liberación de catecolaminas, específicamente en este caso, que nos lo expuso muy bien, feocromocitoma. Otras causas que no podemos olvidar, gran parte de nuestras pacientes tienen asociación de enfermedad autoinmune, donde el lupus pues, es como el más reconocido, pero es un espectro amplio de enfermedades. Y no olvidarnos que adicionalmente el riñón forma parte importante y a veces ese diagnóstico diferencial tiene que estar presente. Probablemente menos frecuente la exposición a tóxicos y medicamentos, pero pues siempre se tiene que tener presente y obviamente de acuerdo a la historia clínica y a sus antecedentes y factores de riesgo. Recomendación como forma, de pronto diapositivas un poco cargadas de texto, ¿cierto? Entonces sí, eso se va aprendiendo con el entrenamiento. Minimizar un poco texto, de pronto un poco más de imágenes, obviamente que el texto nos sirva como ayuda para poder hacer el desarrollo como tal del tema. No sé, esas eran mis apreciaciones, no sé si hay algún otro comentario. No, aquí en el auditorio no y virtualmente tampoco. Bueno, listo, Carol, muy bien. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos finalizada la gran sesión de hoy. Gracias.